Buenas tardes, mi nombre es Héctor Contreras y yo le voy a hablar sobre el tiristor, el funcionamiento y sus parámetros principales. En la tarea número 1, el profesor nos dice que, por ejemplo, pongamos como caso que en nuestro lugar de trabajo algún electricista, técnico o pasante haga una serie de preguntas. Por ejemplo, la primera es que explique la curva característica de un tiristor, de un SCR, que es el tiristor controlado de silicio. Aquí básicamente tenemos esta gráfica dividida en dos cuadrantes. El cuadrante de la derecha es de la polarización directa y el de la izquierda es polarización inversa. En polarización inversa tenemos la gráfica de esta forma, la cual indica que el tiristor puede conducir corriente siempre y cuando alcancemos la tensión de ruptura en polarización inversa. Entonces aquí ocurriría lo que es el efecto avalancha, y a pesar de que no es adecuado llegar a una tensión tan alta, igual el diodo conduce, solo que estaremos dañando el tiristor, pues, porque está funcionando como lo que le ocurre al diodo, el efecto avalancha. Entonces, en condiciones normales, él no debe conducir corriente, el tiristor, a menos que ocurra eso, pues. Así le aplique la tensión a la compuerta, él no debe conducir. Ahora, ¿cuándo sí debe conducir el tiristor? Bueno, cuando se coloque o se conecte en polarización directa. Como ya lo dije, en este otro cuadrante es el que indica la polarización directa. Cuando se le inyecta a la puerta una tensión, allí es donde el diodo comienza a conducir. Esa es la manera en cómo se activa. También hay otra manera, pero no es adecuada, que es cuando llegamos a una tensión de disparo, que es esta que te indica aquí, este B sub BO, esta que está aquí. Esa está por el orden de unas tensiones entre 200, 400, 500 voltios. Entonces allí puede conducir el diodo, pues, la corriente. Aquí la gráfica nos indica el eje de la Y, tenemos la corriente del ánodo, y el eje de la X tenemos el voltaje que hay entre ánodo y cátodo. La segunda pregunta indica que por qué al darle un pulso a la puerta el tiristor conduce. Bueno, sabemos que el SCR está formado por 4 capas semiconductoras alternadamente, las cuales son PN, PN. Son estas 4 que están aquí. Esta es una P, esta es una N, esta es otra P y esta es otra N. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que el tiristor posee 3 terminales: ánodo, cátodo y la puerta. Entre ánodo y cátodo es donde circula la corriente, y la puerta es la que recibe la señal de disparo. Entonces, cuando conectamos directamente el tiristor, aquí tenemos esto polarizado directamente, y entre esta capa y la otra dos restantes tenemos una especie de barrera. Esa barrera se abre cuando le inyectamos un pulso a la puerta, por aquí. Cuando viene un voltaje por aquí, esta barrera se abre, entonces comienza a circular la corriente en este sentido, que hace que el tiristor conduzca. Porque se polariza la otra parte, las otras dos capas se polarizan directamente y todo fluye uniformemente. En la figura número 3 tenemos el símbolo de un SCR y un montaje básico. Aquí tenemos el ánodo, aquí tenemos el cátodo y aquí tenemos la puerta. Esta parte que está aquí es un pequeño arreglo circuital. Tenemos este switch, que es el que hace la conexión para que el tiristor pueda conducir corriente, o sea que le envía el pulso. Y bueno, para desactivar el tiristor solamente basta con desenergizar el ánodo. O sea, abrimos el ánodo, el circuito en el ánodo, lo desconectamos y ya, deja de conducir corriente. Tenemos también la otra pregunta, que son cuáles son las encapsuladas más utilizadas en la industria. Bueno, son 7 tipos los que yo encontré. Son comenzando por el SCR.
Aquí está la figura, este es el encapsulado, esta es la estructura y este es el símbolo. Es el tipo de tiristor más común y más utilizado debido a que son capaces de conmutar rápidamente, o sea, se encienden y se apagan rápidamente y el proceso es muy sencillo. Por segundo tenemos los BCT, que este tipo corresponde a dos tiristores en un mismo encapsulado y aunque están juntos no interfieren entre sí. Además, cada uno tiene sus terminales de puerta para ser activados independientemente. Aquí podemos ver en el símbolo de este tipo de tiristor, tenemos aquí un tiristor en la parte de abajo y el otro tiristor en la parte de arriba. ¿Okay? Entonces podemos ver que aquí está un ánodo, un cátodo y la puerta de este tiristor. Y para el otro tenemos aquí el cátodo, el ánodo y la puerta del otro tiristor. Están conectados uno en un sentido y el otro en el otro sentido. Ese tiristor también es conocido como tiristor bidireccional. Por tercero tenemos el LASCR, que no es más que un fototiristor, o sea, su nombre le indica que es accionado mediante la luz. Es el mismo SCR, solo que se activa mediante la luz, pues eso lo indican estas flechitas que están acá. Por cuarto tenemos los triac, que se usan para la corriente alterna, ya que contienen dos tiristoras juntos dentro del mismo encapsulado. Pero a diferencia de un BCT, el triac posee solo una terminal, o sea, tiene una sola terminal, que es capaz de activar ambos tiristores. En el símbolo podemos ver que está el ánodo 1, el ánodo 2, tenemos el cátodo 1, el cátodo 2, que es este que está aquí, y tenemos esta sola terminal de compuerta, que es la que activa ambos tiristores. Por quinto tenemos el RTC, que es un SCR, pero con la incorporación de un diodo colocado en paralelo, pero inversamente. O sea, aquí tenemos, este es el tiristor, ¿verdad? Tenemos el ánodo, tenemos el cátodo, tenemos la compuerta y este que está aquí es el diodo, que está conectado paralelamente, pero de manera inversa. Por número 6 tenemos los GTO, que este tipo de tiristor es una mejora del SCR, ya que puede desactivarse a través de su puerta, con la única condición de aplicar un voltaje negativo. O sea, lo puedes desactivar por aquí aplicándole una tensión polarizada negativamente, o sea, un voltaje negativo, y ahí estarías apagando la conducción de la corriente. Y por último tenemos el IGCT, ¿verdad? Que es la evolución del GTO. Su activación es por la terminal de puerta y para desactivarlo se usa esa misma terminal. Solo que esta vez dentro de esa terminal hay una incorporación de una tapa de control para poder activar el voltaje negativo muy elevado y de manera muy rápida. O sea, aquí en la compuerta tenemos la etapa de control que maneja y controla ese parámetro. Y bueno, por último tenemos la última pregunta, tenemos cómo se puede probar un tiristor en frío. Bueno, para probar un tiristor en frío tenemos que observar el esquema y hacer uso de un multímetro. Entonces aquí tenemos el ánodo, tenemos el cátodo, tenemos la compuerta. Y el paso número 1 es que debemos descargar la electricidad estática de nuestro cuerpo para no influir en la medición. Paso número 2. Se coloca el multímetro en la escala de continuidad. Para ello, el selector del multímetro él tiene un símbolo de diodo. Colocándolo ahí, el selector, esa es la escala de continuidad. Entonces comenzamos a utilizar el multímetro. El multímetro tiene dos cables, uno rojo y uno negro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando vamos a hacer la primera prueba, debemos colocar el positivo o el cable rojo del multímetro en el ánodo y el cable negativo en el cátodo. Allí no debe indicar continuidad. Si lo conectas así o si intercambia los cables, en ninguno de los dos sentidos debe marcar continuidad.
Y donde sí puede haber continuidad, o debe haber continuidad, mejor dicho, es entre la compuerta y el cátodo. O sea, colocando uno de los cables aquí en la compuerta y el otro cable aquí en el cátodo, aquí debe arrojar continuidad. Lo conectes así o lo conectes al revés. Y entre la compuerta y el ánodo no puede haber continuidad. O sea, cuando colocas el cable del multímetro aquí y el otro cable aquí, no puede haber continuidad. Y esas son las cosas que debe arrojar en las mediciones. Si alguno de esos tres partes no arroja la medición como es, eso indica que el tiristor está dañado, pues. El componente está dañado y debe ser reemplazado. No va a funcionar de la manera que debe. Y bueno, eso es todo, sin más que agregar. Saludos.